Bueno, feliz sábado, mis queridos hermanos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Quiero decirles, mis queridos hermanos, que estoy muy contento de estar con ustedes. Se los ve muy bien de aquí, muy felices. Sobre todo es una iglesia con muchos rostros jóvenes. Yo los veo jóvenes de aquí. No sé si es que tengo problema de vista, pero veo una iglesia con rostros jóvenes, hermanos. Así que, y sobre todas las cosas, hermanos, que a primera hora que me dijo Carlos que va a hacer el sermón, dije, bueno, vamos a tener que invitar a la gente que venga y que entre. Pero no, evidentemente ustedes, hermanos, son gente que les gusta estar tempranos en la iglesia y eso es muy lindo, hermano. Traigo los saludos de la iglesia de Merlo, que me dijeron que les dé, así que bueno, está extenso el saludo. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos. Y ustedes saben, bueno, como bien Carlos les dijo, hace más o menos ya 27 años que estoy en Granix. Han pasado los años, ¿no, Carlos? Y hace varios años que trabajo de vendedor. Así que les vine a traer una propuesta de venta. ¿Trajeron plata, hermano? No se preocupen, no tienen que pagar nada. Con la Biblia es suficiente, hermano. Mi propuesta es, hermanos, si ustedes quieren ser ricos, llegar a ser ricos, ¿les parece bien? ¿Les gusta la idea, hermano? No veo que están convencidos. Voy a tener que cambiar el tema, hermano. ¿Quieren ser ricos, hermano? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si al final del tema salen convencidos de que han hecho la mejor elección en esto. Hermanos, Dios necesita personas consagradas, que se pongan en las manos del Señor. Dice que pongan los talentos que tenemos en las manos del Señor. Dice el Espíritu de Profecía, aquel que nos dio la existencia debemos nuestros talentos, que nos ha sido confiado. Y es una obligación que tenemos para con nuestro Creador, cultivarlo y aprovecharlo de la mejor manera. Quizás podríamos pensar en esta mañana, hermanos, ¿qué puedo yo hacer por el Señor? Y vieron que siempre está aquel hermano que dice, bueno, yo no tengo muchos dones, no tengo talentos, no estoy preparado. Yo veo que tienen unos proyectos misioneros allí interesantes para ahora, para las fiestas. Qué lindo, hermano, eso. Y también otra cosa que me agrada de esta iglesia apenas entré es la música. Veo que le ponen mucho empeño y entusiasmo a ese don, y eso realmente ayuda mucho en la adoración, ¿no es cierto? Así que siempre decimos, bueno, que lo haga el anciano, ¿no? Que lo haga el pastor, que lo haga el jefe de diácono, la jefa de diaconisa, pero a mí no me pidan mucho. Sin embargo, mis queridos hermanos, el Señor nos cuenta o nos dice a través de su palabra en Mateo capítulo 25, me gustaría que vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14, ¿lo encontraron? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a su siervo y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Hermanos, ¿alguien se quedó sin algún don aquí? ¿Verdad que no? A todos les ha repartido el Señor un talento, ¿no es cierto? Un don. Ahora, imagínense, mis queridos hermanos, dice que el Señor tuvo que emprender un viaje, ¿no? Y le confió a sus siervos
lo más preciado que tenía, sus dones. No sé si ustedes, hermanos, estarían dispuestos a dejarle sus bienes a cualquiera. Sobre todo decir, bueno, me tengo que ir de viaje, ¿no? Le voy a dejar la casa, no sé, a tal hermano, le voy a dejar el auto a este otro hermano, mi cuenta bancaria se la voy a dejar a este otro hermano para que la maneje. No sé si lo haríamos. Sobre todo son cosas preciadas, ¿verdad? Son cosas de valor. Pero lo cierto es que el Señor esas cosas de valor nos las confió a nosotros. Y después dice, tranquilo, se fue de viaje. ¿Se habrá ido tranquilo el Señor? ¿Se habrá ido preocupado? Pero Alberto hará bien las cosas. ¿Me regará el césped? ¿Irá a limpiar la casa cuando yo no estoy? Ay, Carlos, ¿qué hará con la tarjeta de crédito que le dejé, la Platinum? ¿La utilizará bien? Uy, los chicos que yo le dejé al cuidado de Juan, ¿será que los estará cuidando bien? No sé cómo se habrá ido de viaje, hermanos, el Señor, con la preocupación de si nosotros le vamos a cuidar los bienes o no, si se los vamos a proteger. Pero lo cierto es que dice la palabra de Dios que el Señor nos confió. Hermanos, no podemos decir que no tenemos nada, no tenemos talentos, porque el Señor, aunque sea uno, nos los dejó. Y el Señor nos pide que ese uno aún lo multipliques. Te lo voy a hacer un poquitito más gráfico al tema, hermano. Si nosotros vamos a la mayordomía cristiana, lástima que no tengo un pizarroncito acá, pero vamos a usar la imaginación, ¿no? A veces es más práctica la imaginación, ¿no? Del dinero, hermanos, ¿cuánto nos pide el Señor del dinero? Levíticos 27:10 dice que el diezmo, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo una pizza, una pizza grande, ¿no es cierto? Y la corto en 10 porciones. ¿Cuánto es para nosotros? 9. Y una es para el Señor. Así dijo el Señor que haríamos con el tema del diezmo, del dinero, ¿no es cierto? De todo lo que el Señor nos provee para la vida. ¿Quién se lleva la mayor parte, hermano? Si nosotros nos quedamos con 9 porciones, somos angurrientos, ¿no? ¿Quién se lleva la mayor parte? Nosotros, ¿verdad? De paso, ¿dónde está mencionado en la Biblia la idea del diezmo? Porque vieron que muchos dicen, bueno, el diezmo es un invento de los pastores, ¿no? O, bueno, de los dirigentes de la iglesia, ya desde el comienzo. ¿Dónde está la idea del diezmo, hermano? En Génesis. Sí, en Abraham lo especificó. Pero, ¿saben? En Génesis le dijo Dios a Adán y Eva, miren, todos de estos árboles podrán comer, menos... ¿Tenían muchos árboles? Sí, vaya que tenían bastante, ¿no es cierto? Pero uno era reservado ¿para quién? Para Dios. Bueno, en el diezmo es lo mismo, ¿no es cierto? Dios nos ha proporcionado ricas bendiciones, pero dice, bueno, una de las porciones, por favor, compártela conmigo. En el tiempo, vamos a la misma pizza, ¿sí? Éxodo capítulo 20 dice... 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Más? El séptimo es ¿para quién? Para Dios. Ahora ya tenemos la pizza gigante, ya las porciones ¿cómo son? Un poco más grandes, ¿no es cierto? ¿Sí? 6 para nosotros y una para el Señor. Hasta aquí venimos, ¿no es cierto? Ganando nosotros, ¿verdad? Nos venimos quedando con la mejor parte. ¿Sí o no? Sí. Del cuerpo. ¿Cuánto nos pide el Señor del cuerpo? Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Creen leerlo, hermano? Versículos 19 y 20. Si ustedes me ayudan con la lectura, yo les voy a agradecer. Porque se me ocurrió traer
esta Biblia que es muy linda, es la Biblia del anciano, no sé si a ustedes le regalaron, igual que los ancianos, pero tiene un inconveniente, hermano, la Biblia del anciano. Tiene la letra tan chica, ¿no es cierto? Me dice mi señora, ¿para qué trajiste esa Biblia? Bueno, acá están los himnos, están todo, ¿no? Pero hay que forzar mucho la vista. Debería ser la Biblia para los jóvenes, no para los ancianos. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Quién quiere leer, hermano? Siéntase libre, con voz audible. Sí, gracias, Carlos, muy amable. Excelente. A ver, hermana, por favor. Ahí está. Hermanos, el cuerpo ya, ¿de quién pertenece? De Dios. Entonces ya esa pizza ahora, ¿no? En la mayordomía ya no es nuestra. El cuerpo dice que habéis sido comprados con sangre. Pues glorificad a Dios ¿en qué? En vuestros cuerpos. Ahora ya cambió, ¿no es cierto?, el asunto. Esto ya le pertenece al Señor. La pizza esa ya es de Dios. Y saben, hermanos, muchas veces no glorificamos a Dios de la mejor manera con nuestro cuerpo, ¿no? Pensamos que el cuerpo es nuestro, que Dios, bueno, en fin, no importa lo que comemos, no importa lo que bebemos, ¿no es cierto? Total, y si quiero hacerme un tatuaje, ¿qué importa, no es cierto? Para los jóvenes, sobre todas las cosas, ¿no? Acá ya dice la palabra de Dios que ya no sois vuestros, pues que habéis sido comprados con un precio altísimo, con sangre, ¿no es cierto? Con la sangre de Cristo. Entonces, del tiempo, del dinero, ya hemos visto, del cuerpo y de los talentos, hermanos. Saben, hermanos, que de los talentos, esa pizza es del Señor. Y aún Dios pide una pizza más. Dios pide que la multipliques. Que la multipliques, hermano. Pero como una vez me decía una hermana de iglesia, hermano, yo no sirvo para hacer esta tarea en la iglesia. No me lo pida a mí. Pídale a otro que está más capacitado que yo. Pero hemos leído, hermanos, en Mateo capítulo 14, que Dios es equitativo, ¿no es cierto? Porque a todos nos provee de los talentos. A todos nos ha provisto de sus dones. Quiere decir, hermano, que entonces hay algo que hay en nosotros que no nos deja utilizar esos dones con los cuales el Señor nos ha provisto. Quizás, hermano, ¿será que todavía no nos hemos encontrado con Jesús? Quizás no hemos escuchado la voz del Señor hablándonos a nuestro corazón. Porque encontrarse con Jesús no es solamente venir los sábados a la iglesia, hermano. Encontrarse con Jesús no es solamente por ahí salir de vez en cuando a repartir un volante. Encontrarse con Jesús es otra cosa, hermano. Quizás, hermanos, el Señor cuando vuelva produzca esas palabras tan terribles, ¿no? Y ojalá que ninguno de los que estemos aquí la escuche en sus oídos. Mal siervo, ¿no? Mal siervo. Hermanos, hay una frase de Humberto Freixo, que fue profesor de la Universidad de Salamanca, y dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Imprescindibles. Hermanos, Dios necesita hombres y mujeres que luchen por ser cristianos.
desde el mismo momento en que hemos recibido el llamado. Que abandonemos nuestras prioridades por las prioridades del Señor. Que cambiemos nuestros gustos por los gustos del Señor. Que aprendamos a asimilar esa vocecita de Dios que nos guía cada día. Y hermanos, eso es lo que Jesús les pidió a sus discípulos cuando los encontró a las orillas del mar, ¿recuerdan? Yo no sé, hermano, cuándo fue que el Señor te ha encontrado a ti. Y ahí me he enterado por lo que dijo Carlos, que hay unas personas que hace poquito se han bautizado. Gloria a Dios por ello, hermano. Pero a veces pasamos años y todavía nos falta ese encuentro personal con Jesús. Esa decisión de decir, como hicieron los discípulos, ¿no es cierto? Dejándole todo, le siguieron. Hermanos, lo que pasa es que Dios nos ofrece un intercambio maravilloso. Quiere cambiar nuestra vida carnal y sembrar en nuestras vidas la semillita de la vida eterna. ¿No es ese, hermano, un intercambio maravilloso? ¿Saben, hermanos? Dice que por allí algunos científicos han escrito que cada uno de nosotros que nacemos traemos en nuestras células la información genética de cuánto vamos a vivir, el reloj biológico, ¿no? A menos que ocurra un accidente, ¿no es cierto?, o algún imprevisto, más o menos está, ¿no?, en nuestro interior, según los científicos, más o menos cuántos años vamos a vivir. Y allí, por ahí, ¿no es cierto?, algunos viven 40, 50, 80, 70, algunos llegan a los 100. Pero ¿qué son esos años, mis queridos hermanos, a la vista de la eternidad de Dios? Nada. Es más, ¿cómo llegan? A veces ni vale la pena llegar, ¿no es cierto? Yo recuerdo a mi abuelito, cuando era chico, yo me acuerdo de mi abuelo que siempre fue viejo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre viejito. Canoso, con bigote, ¿no es cierto?, blanco, y siempre caminando así, ¿no? Y yo ya tendría unos 15, 16 años, y le preguntaba cuando iba a visitarlo, ¿y abuelo cómo amaneció hoy? Ma va, me decía, porque era italiano. Ma va, nieto, me decía. Hoy prefería no haber nacido, no haber despertado. Claro, estaba padeciendo la vida. Ya estaba maduro, ¿no es cierto? Hermanos, el Señor nos dice, ¿por qué no me das? Quiere hacer un intercambio con nosotros. ¿Por qué no me das esos 40 años, 50 años, 20 años, 18 años? Yo te los cambio. Dámelo. Yo quiero poner en ti, en tu corazón, una semillita que nazca para vida eterna. No solamente para unos pocos años aquí en la tierra. Hermanos, si aceptamos, ¿no?, esa invitación maravillosa que Dios nos hace, de esta manera nuestra vida comienza a fortalecerse, comienza a trabajar. Dios cambia una vida pobre, sin esperanza, monótona, por una vida rica en bendiciones. Ahora ya tenemos un propósito, tenemos una misión. Lucas capítulo 9, hermanos, Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Nueve, 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Alguien quiere leerlo? Lo leo yo entonces. Habiendo convocado a sus discípulos, les dio potestad y autoridad sobre los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
Hermanos, ¿qué era la vida de los discípulos antes de conocer a Jesús? Vivían trabajando, vivían renegando con sus redes, con la pesca, bajaba el precio del pescado, les iba mal en lo económico, si no había pesca no podían salvar sus deudas, ¿no es cierto? Pero de pronto se encontraron con Jesús y Jesús les dijo: ¡Hey, muchachos, vengan conmigo! Y ellos lo dejaron y el Señor no les dijo: miren, muchachos, que las reglas son estas y son las otras. Ni tampoco les dijo que les iba a pagar un sueldo. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, acá está. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos, a predicar. Hermanos, los hizo pastores y médicos. Qué lindo, ¿no es cierto? El Señor los capacitó, sembró en ellos la semilla de vida que no la tenían. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con Dios, Dios tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas, hermano. No es solamente hacernos cristianos, venir a la iglesia y ser un número más en la iglesia. No, hermano, no es así. Dios tiene un propósito. Quizás deberíamos pedirle al Señor que nos muestre cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos, Moisés, después de haber tenido una juventud allí en la gloria, pasó todo lo que pasó, se tuvo que escapar de Egipto, ¿no es cierto?, él siendo heredero a un trono allí, y se fue, tuvo que huir, ¿verdad? Y hermanos, no había vida más monótona y aburrida que la vida de Moisés. Y ustedes me dirán, hermano, ¿de dónde saca eso usted? ¿Quiere ir a Éxodo, hermano, capítulo 3? Éxodo, capítulo 3. Génesis, Éxodo, capítulo 3. ¿Lo tienen? Leo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. No había, mi querido hermano, vida tan aburrida como la vida de Moisés. Imagínense, estaba trabajando para su suegro, de empleado, pastoreando las ovejas, ¿en dónde? ¿En la peatonal? En el desierto. ¿Saben, hermanos queridos? ¿Qué habrá hecho Moisés allí todo el día? No había radio, no había teléfono. Vieron que ahora los chicos se entretienen fáciles, ¿no? Bueno, los chicos. Miren, en casa siempre ahora somos una multitud, porque tengo 5 nietos, yernos, hijos, y todos los sábados están en mi casa haciendo como los tanos, ¿no? Comiendo. Pero casi ya no hay diálogo, porque cada uno está con su nueva adquisición, ¿no? Sus teléfonos cada vez más modernos. Yo no sé qué tienen los teléfonos. Para mí que sirva para hablar por teléfono es suficiente, ¿no? Pero bueno, cada vez los hacen más atractivos, ¿no? Y están allí, usted los va a ver, no hablan en la mesa. Están todos mirando el teléfono y buscando. Moisés no tenía teléfono, hermanos, así que me imagino se sentaba donde podía, en alguna piedra, y esperaba que pase el tiempo. Yo hasta me atrevo a pensar que hablaba con las ovejas. ¿Saben por qué le digo eso, hermano? Porque cuando yo era chico, si trabajo que detestaba era que me manden a cuidar los animales.
trabajábamos en el campo, éramos tamberos. Y había una época, me acuerdo que había que llevar las vacas al alfa, le decían allá. No sé si ustedes saben lo que es, pero es el alfalfa. La alfalfa tiernita, ¿no? Y entonces hay que ir con el caballo y estarse allí las horas con los animales porque había que hacerlas caminar. Porque si la vaca se queda, ¿no es cierto?, empieza a comer, luego se empasta, dicen en el campo, no sé, o se hincha, ¿no? El pasto fresco, ese tierno, produce gases, se hincha, y se puede morir. ¿Saben cuál es la solución, no? Es campestre y es cruel, pero es la solución: un cuchillo, tac, clavarle la panza. Así que, claro, como yo era el peón, me mandaban, tenés que ir a cuidar los animales, a las vacas. Oh. Yo no quería eso, yo quería jugar, era chico. Me aburría. Y saben, hermano, me acuerdo que hasta hablaba con mi caballo. Le decía cosas y el caballo me miraba. Y ahora pensaba, este está loco. El caballo me miraba y yo le hablaba al caballo. ¿Y qué? ¿Con quién me iba a hablar? Y así estaba Moisés. No sé, supongo que hablaba con las ovejas. Un futuro príncipe. Y de pronto, como estaba aburrido, ve hacia lo lejos una zarza ardiente. Y claro, algo distinto. Bueno, me voy a acercar a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué estaba en la zarza ardiente? Estaba el Señor. Dice el versículo 3, ¿no? Dice, entonces Moisés dijo, versículo 3, capítulo 3, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, el fueguito de la zarza, que no se apagaba, Dios quería ponerlo en el corazón de Moisés. Y lo llamó. ¿Por qué a él? ¿No había otro? Bueno, está bien, me llamó Dios, ¿no es cierto? Y le dijo, versículo 4, no te acerques, quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué tengo que ver yo con esto? Podría haber dicho Moisés. ¿Por qué me cuentas eso a mí? Yo estoy tranquilo, estoy cuidando las ovejas. Ahora, ese tipo de las 6 de la tarde tengo que regresar con las ovejas. Pero el Señor le dice, ¿sabe qué, Moisés? Tengo un problema. Sí. Tengo ahí las aflicciones de mi pueblo. Mira vos. Y bueno, andá y contárselo al pastor. ¿Cuánto hacemos eso, hermano? La verdad, ¿cuánto nos lavamos la mano y le decimos, bueno, vaya, cuénteselo al pastor? No, vaya con el anciano. Pero el Señor te lo está diciendo a ti, hermano. Tengo un inconveniente, tengo una aflicción allá afuera y el Satanás está afligiendo al pueblo. ¿Y?
Yo no estoy capacitado, le dijo Moisés. No, Señor. Apenas si puedo cuidar las ovejas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué le dijo? Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo? Versículo 11. ¿Quién soy yo? ¿Cómo haríamos todos nosotros, hermano? Cualquiera de nosotros, la parte humana. Yo no sirvo, no estoy capacitado. ¿Quién soy yo para ir a librar a un pueblo? Verso 11. Para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve. ¿Por qué? Porque te voy a dejar solo. ¿Dice eso? Yo estaré contigo, hermanos. Yo te voy a proveer los talentos. Ve. Qué lindo. Y todos conocemos la historia, ¿no es cierto? De Moisés. Hermanos, eso pasó con los discípulos. Dios los llamó y lo dejaron todo. Y Dios le dio los dones para poder ir a predicar. Y hermanos, ¿saben? Leví Mateo, por ejemplo. ¿Saben otra cosa interesante, no? Leví Mateo era publicano, era cobrador de impuestos. Le iba re bien. Estaba bárbaro. Pero Dios le dijo, ven, sígueme. Y dejándole todo, dice, le siguió. ¿Saben? Leví Mateo tenía... Allí era una especie de jefe de la DGI, ¿no? Tenía un cargo, ganaba muy bien, le iba bien. No se puso a pensar, hermano, ¿con qué voy a pagar mañana la cuenta, no? Fue y lo dejó todo y se fue detrás de Jesús. ¿Saben, hermanos, lo más interesante de todo esto? Que todos ellos murieron de forma violenta. ¿Por qué? Y hoy tenemos, hermanos, el testimonio de Leví Mateo. Cada vez que nosotros leemos el libro de Mateo en nuestras Biblias, es el testimonio de Leví Mateo, escrito en sus páginas. Todos ellos murieron de forma violenta, menos uno. ¿Quién? Juan. Que, hermano, sabe que quisieron matarlo, ¿no? Dice la tradición por allí que hasta lo metieron en una olla hirviendo con aceite. Ay, hermano, qué feo, ¿no? ¿Alguno de ustedes se quemó con aceite alguna vez? Sí, ¿no? Las mujeres sobre todo, ¿no? Cuando salpica así. ¡Oh! Imagínense, hermanos, como una papa frita metido ahí adentro. ¿Por qué lo metieron adentro de la olla con aceite? Porque él clamaba que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y entonces, para que se calle, dijeron, lo vamos a matar y de la peor manera. Pero no murió, se salvó. Pero los otros sí pasaron por todas las peripecias, hermanos. Lo apedrearon, lo pusieron en la cárcel, sufrieron naufragio, azotes, más de una vez, 39 menos 1, ¿no? ¿Saben por qué le daban 39 azotes menos 1? El 40 ya era la muerte. Se calculaba que el 40 azote moría la persona, no resistía el 40. Entonces, por las dudas, le daban uno menos, ¿no? Pero muchos morían en el 39 también, porque los azotes eran bravos. Hermanos, ¿qué hicieron con Juan? Y él decía, yo lo vi resucitar. Ah, sí, lo tiraron a la isla de Patmos para que no le predicara más a nadie. Ahora, ¿por qué, hermanos, estas personas tuvieron que pasar lo que pasaron? ¿Quién daría la vida por una mentira? Nadie. Alguna vez me llegó de esos tantos videitos que me suelen llegar, ¿no? Mail, de esos tantos me suelen llegar, a veces ni abro todo. Pero uno que me hizo reír. Era de una persona en silla de ruedas, ¿no? Que estaba en una esquina, no sé si lo han visto ustedes. Estaba en una esquina mendigando, pidiendo, en la sillita de ruedas.
Cuando cortaba el semáforo, se iba para la esquina y empezaba a pedir entre los autos. Pero de pronto un auto fuera de control se iba directamente a la silla de ruedas. Pegó un salto esta persona, hermano, de la silla de ruedas. Y salió corriendo. ¿Quién iba a dar la vida por una mentira, hermanos? ¿Saben? Los discípulos sellaron con su sangre las cosas que predicaron. Porque lo que ellos contaron, hermano, era verdad. Era verdad. Todo lo que está en la Biblia, mi querido hermano, es así. Hermanos, para ir cerrando, ¿hasta cuándo podríamos pensar vamos a desperdiciar las oportunidades que Dios nos regala? ¿Hasta cuándo vamos a dejarlo esperar al Señor en algún otro momento, después? Desperdiciar las oportunidades que Dios nos está regalando. Quiero terminar, hermanos, con la historia de un hombre que a los chicos les gusta mucho. La historia de Sansón. Hay historia más atrapante para los niños que la historia de Sansón, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Sansón era esa especie de superhéroe, ¿no es cierto? Que todos, aunque cuando mirábamos dibujitos, desearíamos tener. Hermano, Sansón, conoce la historia, ¿no es cierto? Es muy extraordinaria, pero muy triste a la vez. Sansón había sido escogido por Dios aún antes de nacer. ¿Para qué? Para hacer una tarea en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel no tenía ejército y estaba siendo asediado por los filisteos. Así que Dios saca a Sansón como una especie de ejército. Sansón tenía una cualidad rara. Era extremadamente ¿cómo? Fuerte, una especie de Terminator, ¿no? O el increíble Hulk cuando nosotros mirábamos, ¿no? Es una persona muy fuerte. Y saben, mis queridos hermanos, que Dios le pidió 3 cosas a Sansón que no debía hacer. La primera era que no bebiera ni vino ni sidra. La segunda, que no se cortara el cabello. Y la tercera era que debía ser nazareo. O sea, no debía casarse. Él no debía tener mujer. ¿Cuál de las 3, hermanos, les parece que le fue más fácil cumplir? Hubo una que le fue más fácil, ¿no es cierto? No cortarse el pelo. Porque en realidad era un mujeriego y un borracho. Lo dice la Biblia, hermanos, ¿eh? No cree que yo lo estoy inventando, hermano. Lean, porque no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16, está la historia de Sansón, ¿verdad? Hermano, vivió transgrediendo los mandamientos de Dios. Y Dios lo había dotado a él con un don especial. Le había dado todos los talentos para que él se destacara como un siervo del Señor. ¡Qué lástima! ¿Saben? Era tan fuerte Sansón que un día lo tomaron, lo entregaron a los filisteos, ¿no? Le ataron con cuerdas y lo llevaban por el campo prisionero. Pero dice la Biblia que él, ¿qué hizo? Se desató de las cuerdas como si fueran, no sé, hilo de coser. Y agarró una quijada de un burro que estaba por allí muerto y empezó a matar filisteos. Al término del día, ¿cuánto había matado? 1000 filisteos, dice la Biblia. 1000, él solo. Era una especie de tanque del ejército. Otro día se fue a tomar, como le dije, ¿no es cierto? Era debilidad que tenía. Se fue a tomar a un burdel, a una cantina allí con los filisteos.
¿Y cómo se puso? Se emborrachó, ¿no es cierto? Y entonces los filisteos dijeron, está Sansón allí, en el potro. Bueno, ya ves que estuvieron en el colegio hace muchos años. ¿Se acuerdan del potro? O por lo menos, ¿saben, hermano? Bueno, sigue estando, ¿no? Después de muchos años, volví al colegio, casi 30, ¿no? Y fui a acompañar a un compañero, ¿no? Y necesitaba la firma de un electricista de allá, autorizado, ¿no? Un matriculado. Y le dijeron, el electricista está en su oficina. Ah, sí, ¿dónde está en la oficina? En el potro. Estaba tomando. Y así que tuvimos que ir al bar, sentarnos con él, y él ya tenía como 4 botellas de cerveza allí, ¿no es cierto? Imagínense, yo decía al hermano, ¿vas a confiar en este hombre? Era el único matriculado de la villa, así que no importa el estado que tenía, teníamos que acudir a él, ¿no? Y pagarle por adelantado la firma para bajar la luz. Así que ahí estaba, hermano. Como estaba Sansón en el bar, ¿no? Y entonces los filisteos se enteraron, dijeron, ojalá que tome, le vamos a cerrar la ciudad y lo vamos a agarrar y lo vamos a meter preso. Sansón terminó de tomar, se fue, agarró las puertas de la ciudad, dice que las cargó sobre sus hombros. Imagínense las puertas de aquella época, ¿no es cierto? Pesadísima. Y las llevó sobre todo como burla a la punta del monte, a la punta del cerro. Baje la nabra. Hermanos, pero un día, Sansón cayó, podría decir en las garras, no, en los brazos tiernos de Dalila. Suena mejor, ¿no es cierto? Ay, qué lindo. Es más lindo, ¿no? En los brazos tiernos de Dalila. Jóvenes, mis queridos chicos, tengan cuidado. El padre le había dicho, pero escucha, ¿no tenés mujer en Israel que tú puedas posar los ojos? ¿Por qué tienes que buscar entre los incircuncisos? Pero a mí me agrada a los ojos las chicas de afuera. Y transgredió el último mandamiento, la última promesa que lo tenía aferrado al Señor. ¿Y qué hizo? Se cortó el pelo. ¿Y qué pasó? Perdió la fuerza. Y ahí lo agarraron los filisteos, hermanos. Y saben, en esa época no había derechos humanos, no había ley, no sé cuánto, ¿no? De protección a los presos, ¿no? Ni nada por el estilo. Le sacaron los ojos y lo llevaron a moler en un molino, lo ataron como símbolo de burla. ¿Quién era el que hacía girar el molino? Era un burro, hermano. Y ahora sacaron al burro y le dijeron, traemos a otro burro. El adventista, el siervo de Dios, el escogido, allí, preso de los enemigos, ciego. Qué pena, qué manera de desperdiciar las oportunidades del Señor. Y un día estaban haciendo fiesta en el templo de sus dioses paganos y le dijeron, che, estamos acá de farra, ¿por qué no traes al adventista ese que decía ser cristiano? Así nos burlamos un poco de él. Y los llevaron allí, ¿no es cierto?, para burlarse, atados. Él no podía ver, pero escuchaba las carcajadas que daban de él, ¿no es cierto? Este era Sansón el que nos asediaba. El que estaba siempre, que decía que en el poder de Dios nos iba a vencer a nosotros. Ahora nosotros te tenemos a ti, ¿no? Y allí, hermanos queridos, en el último momento, en la oscuridad de su mente, porque no podía ver,
En una oración silenciosa, Sansón le dice: Señor, permíteme en este momento ofrendarte con mi vida nuevamente. Y dice que allí, orando al Señor, le dijo: dame la fuerza nuevamente. Y él, como pudo, llegó hasta las columnas centrales del templo y todos sabemos lo que pasó. Derribó el templo, pero no pudo esquivar las piedras, hermano, porque no veía. Allí murió Sansón. ¿Se habrá salvado Sansón? Sí, pero de milagro, hermano. ¿Cuánto hace, mi querido hermano, que el enemigo te tiene ciego y atado y se burla de ti? ¿El cristiano? Se burla de nosotros. Yo no sé cuánto hace, hermano. Pero en esta mañana, quizás, podríamos decirle al Señor: Señor, así como Sansón, devuélveme las fuerzas espirituales. Devuélveme tu Santo Espíritu del corazón. Porque no es que Sansón era extraterrestre, hermano. Las fuerzas que él tenía provenían de Dios. Dice que Dios lo dotaba con su espíritu, la fuerza, y él podía hacer lo que era. Así que, hermano, yo te invito en esta mañana, que quizás hace mucho tiempo que el enemigo se burla de vos y te tiene atado, quizás a través de algún vicio, quizás a través de alguna pelea, algún rencor. No sé cuáles son las ataduras que te puso el enemigo. Y se burla. Pero Dios puede librarte, hermano. No solo puede librarte, sino puede plantar en tu corazón la semillita de la vida. Hermano, yo les dije esta mañana que quería hacer una venta con ustedes, un trato, ¿no es cierto? Si querían ser ricos, no me contestaron muy seguros. Tuvieron miedo que les pida plata, ¿no es cierto? No. Vamos a terminar de leer qué pasa con los talentos que el Señor nos da. Vamos de vuelta a Mateo 25 y con eso terminamos. Vamos a terminar de leer. Habíamos leído hasta el versículo 15, ¿no es cierto? Cuando el Señor le dio, de acuerdo a cada uno a sus capacidades, y se fue tranquilo, ¿no es cierto? Yo sé que mi iglesia va a hacer la tarea. Se fue tranquilo el Señor, ¿no? Pero el versículo 16, Mateo 25, para los que quizás no llegaron temprano, versículo 14 al 16, en adelante está en la parábola de los talentos. Dice que el que había recibido 5 talentos fue, negoció y ganó otros 5 talentos. ¿Recuerdan la pizza, hermano? Dios pide la pizza más una más, ¿sí? Negoció y ganó otros 5. Asimismo fue el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó y huyó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5, le trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre cuánto? Sobre poco has sido fiel. ¿Sobre cuánto? Sobre mucho te pondré. Ustedes, hermanos, no tienen ni idea lo mucho que es lo que el Señor quiere regalarnos. Yo tengo ahí un sermón que suelo dar a veces de la cerca de la Tierra Nueva. Y ahí es extraordinario, ¿no es cierto? Y hay mensaje de Elena de White,
donde nos dice que el Señor, el apóstol Juan en el Apocalipsis dice, cosas que ojo no vio, ni ha subido en la mente del ser humano, son las cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios quiere hacerte rico, pero rico de verdad. Asimismo pasó con el que tenía 2 talentos, ¿verdad? Dice, bueno, bien, buen siervo fiel. Pero pobre del que tenía un solo talento y lo enterró. Hermanos, Dios quiera que en esta mañana reciban cada uno de nuestros oídos esa agradable voz que salga de la boca del Señor cuando venga en un buen siervo fiel. ¿Tú te imaginas, hermano, cuántas cosas tiene Dios preparada para ti? ¿Te lo imaginas? Que Dios te bendiga, hermano, que tengas un hermoso sábado y puedas disfrutar en el camino del Señor. Amén.